bendiga bastante. Amén. Gloria al Señor. Quiero que miremos esta noche el tema acerca del amor de Dios. Dios es amor. Hay varios temas que ya hemos venido revisando durante este último tiempo acerca de de la manifestación de Dios, de cuáles son sus dones, sus atributos, cuáles son los atributos de Dios para mostrar al mundo, con los cuales muestra también parte de ellos a nosotros como sus hijos. Es decir, Él manifiesta su amor para con nosotros. Gracias a Dios, Él nos muestra también parte de sus atributos, nos coloca en nosotros aquellas características que de Dios nos llenan, que de Dios nos dan la vida. Y parte de esto es también acerca del amor de Dios. Y bueno, es importante que tratemos este tema y lo vamos a hacer en esta noche por la misericordia del Señor. Hablemos acerca del amor de Dios como uno de los atributos más importantes y más fuertes en Él. El amor de Dios es el medio por el cual Dios se da libremente y ampliamente a nosotros. Si Dios no nos amara, y podríamos detallarnos en eso por un momento, si Dios no nos amara de la forma en que Dios nos ama, ¿cómo se habría entregado Él de la forma en que se entregó, verdad? Si Dios no tuviera ese amor, si Dios no fuera ese amor tan grande y tan sublime, ¿cómo podría Él entregarnos todo lo que nos ha dado? ¿Y cómo podría Dios entregarse de la manera en que se entregó si no fuera por amor, verdad? Así que hoy veremos este tema. La enseñanza de hoy la he titulado El grande e inmensurable amor de Dios. Y así vemos que Dios se ha entregado desinteresadamente por nosotros. Lo vemos en la Escritura al decir que Dios, aun cuando éramos sus enemigos, sus extranjeros, sus desconocidos, nosotros estábamos lejos de Dios, pero aún así Dios se entregó por nosotros sin pedirnos nada a cambio o sin esperar algo antes. Dios nos amó a nosotros antes de todo esto. Y es decir, que todo esto lo hace únicamente o enteramente por nuestro beneficio. Dios nos ama a nosotros y nos amó a nosotros desde un principio para que nosotros fuéramos bendecidos en Él. El objetivo principal de Dios era salvarnos, y esto habla solamente de que nosotros somos los más beneficiados en el sentido de recibir su amor y su gracia. Miremos por un momento en segunda carta del apóstol a los Corintios. En el capítulo 13, el verso 11, es ya parte de la despedida de Pablo hacia la iglesia de Corinto, y viene a decir algo importante. Capítulo 13, verso 11 dice: por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, confórtense, sean de un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará con ustedes. Esto es una manifestación muy grande y muy poderosa de lo que el amor de Dios ha venido a hacer en nosotros. Es decir, por medio del amor de Dios es que nosotros somos perfeccionados. También dice la palabra del Señor que en su amor somos perfeccionados. Ese amor de Dios que tiene paciencia para con nosotros, que somos imperfectos, que somos aún pecadores redimidos por la sangre de Dios, pero que aún cometemos fallas con Dios. Dios tiene paciencia, benevolencia, Dios tiene misericordia de nosotros, y eso nos permite a nosotros crecer en Dios, crecer en este amor, crecer en esa perfección de Dios. Es así como también allí en ese versículo nos enseña a confortarnos los unos a los otros, porque el amor de Dios nos enseña a animar al otro hermano, a soportar la debilidad, como lo veíamos hace 2 días, el domingo. Veíamos que el amor de Dios nos permite tener amabilidad con la otra persona, de recibir aún al débil en la fe, de recibir a esa persona que no ha podido crecer,
nos permite recibirlo y somos confortados en ese amor, somos cimentados en la palabra del Señor. Lo vimos también en algún momento en el estudio de Romanos, cómo la ejecución de los dones que Dios nos ha dado nos permite a nosotros cimentar al otro hermano en la palabra de Dios y en la vida cristiana. Dice, sean de un mismo sentir, y aunque no se refiere a de que todos debemos sentir la misma cosa o pensar la misma idea, tener la misma idea, sí es que nosotros tengamos el mismo sentir de ir hacia adelante pregonando la verdad del evangelio, y el sentir es de el amor entre los hermanos, de perdonarnos, que ante una sola situación ambas personas tengan el mismo sentir de caminar en ese amor y en esa perfección y en ese perdón que Dios nos da. Esto nos permite a nosotros, por consiguiente, vivir en paz entre nosotros como iglesia, como hijos de Dios. Y los felicito a ustedes por estar aquí esta noche y hacer su esfuerzo y venir y glorificar el nombre del Señor. Pero toda esta relación que como hijos de Dios podemos tener es en base a que Dios es amor. Ya que Dios nos ha amado, es que nosotros estamos aquí esta noche. Y el que usted esté acá es reflejo de que ese amor de Dios ahora habita en su corazón, y ahora usted expresa gratitud hacia Dios porque Él es bueno, porque Él nos ha amado a nosotros. Y nosotros todos los días podemos reconocer ese amor de Dios hacia nuestras vidas, y que Dios es paz y está con nosotros. Entonces aquí Dios es llamado un Dios de amor. Dios es llamado ese Dios de paz. Y ya hemos sabido que solo de Él proviene el verdadero amor. Solo de Él podremos ser nosotros llenos totalmente del amor de Dios, y esta característica es la principal de nosotros como pueblo de Dios. Es decir, Dios inundó nuestras vidas de su amor y de su gracia, y solamente por esto es que nosotros hoy somos conocidos como el pueblo de Dios. Es lo que nos caracteriza a nosotros, es lo que nos diferencia a nosotros, que ante cualquier situación que nos sobrevenga, ya nosotros estamos facultados, capacitados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios, para responder en amor. Ya nosotros no respondemos como hubiésemos respondido en otra época, ¿verdad? Ya nosotros no atendemos y no abordamos las situaciones y no respondemos a las situaciones que nos sobrevengan de la misma manera que nos hubieran sobrevenido en otra época. Tal vez en medio de un problema y en medio de una situación apremiante hubiéramos respondido con nuestras manos, o con palabras vehementes, o con palabras fuertes, con actitudes hirientes tal vez y ofensivas contra las personas y contra las situaciones. Pero ahora que somos hijos de Dios, respondemos, y respondemos de una muchísimo mejor manera, porque el amor de Dios está en nuestro corazón. Y esto lo vemos a diario, como el amor de Dios en nuestro corazón no es que sea puesto a prueba, sino que el amor de Dios responde por nosotros. Es decir, cuando nosotros conocemos y sabemos que el amor de Dios nos ha llenado, nos llena, y que de Él está llena toda nuestra vida, cuando sucede una situación de estas, ya lo que responde en nosotros no es nuestra vieja humanidad. Ya lo que responde en nosotros no es nuestra vieja naturaleza, no es ese hombre viejo lleno de vicios y de maldades, sino que ahora lo que responde, la primera respuesta en nosotros es el amor de Dios. Es una respuesta suave, es una respuesta amorosa, es una respuesta llena de amor, de perdón, de paciencia. Ya entendemos y nos compadecemos de la otra persona. Sí, lo que quiero decir es que ante una situación, lo que primero aflora en nosotros es el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente ha sido transformada, cambiada, ha sido renovada por esa palabra y por ese amor de Dios. Cuando respondemos, ya todas nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros hechos son dirigidos, son dominados por el amor de Dios. ¿Sí? Claro, nos lamentamos porque muchas veces vienen situaciones en las que uno dice, infortunadamente respondí mal, o no respondí como debía ser, o no respondí como yo quería, ¿sí? Pero aún así, esa respuesta que podemos ir mejorando es una respuesta que ya va impregnada del amor de Dios, porque Él lo ha colocado en
en nuestro interior, y es lo que nos define, como lo venía diciendo. Por eso es que el amor de Dios nos define a nosotros como sus hijos, como su pueblo. Porque a diferencia de quien no ha recibido el amor de Dios, ellos son capaces de ir hasta la muerte si es necesario. Son capaces de ofender y romper todo tipo de lazo. Son capaces de romper la hermandad, la familiaridad. Son capaces de romper los vínculos sociales, laborales, económicos. Todo tipo de vínculos están a la orden del día para ser rotos, solamente porque lo que los dirige son sus propias emociones, o son sus propios sentimientos, o sus propios intereses inclusive, ¿verdad? Eso lo podemos ver en las relaciones que a diario tenemos. Las personas están dispuestas a romper con todo simplemente porque sus impulsos son los que los dirigen. Pero gloria al Señor, nuestro impulso, podemos decirlo de esta manera, nuestro impulso ahora es el amor de Dios, y eso es lo que nos identifica como hijos de Dios, como bien lo dice Juan en su primera carta. Así que todos necesitamos de este amor, ¿sí? Es decir, un poco más profundo de ser definidos por el amor. El amor es lo que nos sustenta a nosotros. Todo el ser humano, y si lo analizamos desde todo aspecto de vista, el ser humano está hecho, Dios formó al ser humano para ser amado. Y antes de que Dios hubiera llegado hasta nuestro corazón para amarnos, en nosotros no había identidad, en nosotros no había llenura. Fue su amor lo que nos definió en la vida. Fue su amor lo que nos dio esa libertad. Fue su amor lo que permitió que nosotros nos sintiéramos totalmente satisfechos, nos sintiéramos bendecidos por Dios. Cuando podemos nosotros entre hermanos decir Dios te bendiga, tal vez lo ignoremos, pero de fondo estamos diciendo, sabes, Dios te ama. Porque para recibir la bendición de Dios necesitamos ser amados por Dios, ¿verdad? Así que este amor lo necesitamos todos. Todas nuestras relaciones necesitan de amor. Y en la relación en la que no hay amor, o mínimamente algún tipo de carisma, ese carisma es como sentir compasión por el otro. En esas relaciones en las que no hay amor, sinceramente son relaciones que no subsisten, que no perduran en el tiempo. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que a pesar de los problemas, las dificultades, que a pesar de nuestros egoísmos o a pesar de nuestras diferencias, en el amor de Dios son todas estas subsanadas, son todas estas liberadas, perdonadas, y quitamos la carga de la otra persona. Cuando tú estás dispuesto a amar a otra persona, estarás dispuesto a quitar su carga de sobre él. Y es la misma actitud que tuvo Cristo con nosotros. Cuando una persona se levanta y te ofende y te agrede, es como una gran carga que se pone sobre su corazón y sobre su vida. Es como una gran carga que se pone en su mente y lo ata, no lo deja ser libre, ¿verdad? Cuando nuestras relaciones se rompen, una gran carga cae sobre los hombros de las personas. Y bueno, tenemos nosotros 1000 razones para no dirigirle la palabra, para no responderle, para no saludarle, para no cruzarnos con él en el camino. Pero cuando rompemos estas diferencias en base del amor de Dios en nosotros, amados hermanos, y nos acercamos y reflejamos y respondemos con amor, esa carga es liberada de esa persona. Eso fue lo que hizo Jesucristo con nosotros. En nosotros había pecado, y pecado que nos ataba. Era un pecado que nos hacía ofender a Dios constantemente. Era una actitud que nos hacía traicionar a Dios constantemente. Pero cuando Dios vino hasta nosotros y nos perdonó, esa carga fue quitada de nosotros. Y no me refiero solamente al hecho de que el pecado fue quitado. Gloria al Señor. Jesucristo quitó nuestro pecado de nuestra cara y nos permitió acercarnos al Padre. Pero me refiero a esa carga que toda la humanidad lleva. Miren, toda persona sabe que Dios es verdadero. Toda persona sabe que Dios es real. Toda persona sabe que tiene un pecado delante de él por el cual va a ser juzgado y condenado. Pero
la actitud de Dios es acercarse a nosotros y liberarnos de esa carga. Eso lo hace porque Dios nos ama y nos amó. Entonces todos nosotros necesitamos de amor, y sin el amor estaríamos totalmente vacíos. Y lo que pretendo yo decir es que el amor de Dios es lo que nos ha llenado el corazón, por lo cual estamos tan gozosos y vivimos alegres la vida, amados hermanos. Dios nos ha llenado de Él y por consiguiente nos ha llenado de su amor, siendo así la forma en que nuestras vidas son completadas. Fuera de Dios nada podemos hacer, dice la Escritura, pero en esencia es porque su amor nos define y nos llena como personas, como sus hijos, como su iglesia. Esa es nuestra identidad, amados hermanos. Y esta definición y entendimiento acerca del amor de Dios es la base para poder comprender su justicia. Y las dos se enseñan y se demuestran la una a la otra. La forma en que nos regimos y regimos todas las cosas es por su amor. Si el amor de Dios no estuviera en nuestras vidas, nuestras relaciones las regiríamos o las determinaríamos o las dirigiríamos a nuestro parecer, y serían relaciones muy egoístas y serían relaciones muy a nuestro interés. Pero como el amor de Dios está en nuestro corazón, nuestras relaciones con el hermano deben ser relaciones que busquen su beneficio más que el mío. Y esto nos debe diferenciar, nos debe caracterizar como hijos de Dios. Allá afuera la gente a diestra y a siniestra busca jamás perder, busca siempre ganarlas y ganarlas todas. Y conocemos personas que aún en su manera de hablar nunca están dispuestos a perder una conversación. Siempre están dispuestos a ganarlas todas, y si no las ganan, dice el dicho, las empatan, ¿verdad? Pero ¿por qué es esto? Porque están acostumbrados a ganar absolutamente todo y siempre ir en favor de su beneficio. Pero en Dios estamos dispuestos a sacrificarnos por la otra persona. En Dios estamos dispuestos a dejar y permitir que el otro sea el bendecido, que el otro sea el que gane, que la otra persona sea llenada de la gloria y del amor y de la manifestación de Dios. Así yo pierda, pero esta es la real manifestación de Dios. Y ese amor de Dios es la que nos permite a nosotros entender su justicia, y también su justicia es la que nos permite a nosotros entender su amor. Vamos a mirar ese tema: cómo el amor de Dios nos define su justicia y cómo su justicia nos define su amor. Dado que la naturaleza de Dios es ser un Dios de amor, lo que nos identifica a nosotros como sus hijos es precisamente eso: amar tanto a Dios como al prójimo. Y solo esa forma de Dios de amor permanecerá en nosotros y nosotros permaneceremos en Él. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama, el que no dirige sus acciones, el que no decide su vida, el que no determina su vida en base al amor, no puede decir que conoce a Dios. Gloria al Señor, nuestras vidas están llenas de amor y nuestras relaciones se dirigen por amor, y su respuesta es una respuesta de amor. Claro está, debemos siempre crecer, ir creciendo en esa respuesta de amor. Pero dado que esto es así, nosotros conocemos a Dios y Él es nuestro Dios. Y en el versículo 16 de ese mismo capítulo 4 dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Es lo siguiente: nosotros hemos creído que Dios nos ama. Usted cree que Dios le ama, por consiguiente su vida empieza a ser definida en el amor de Dios. Y de aquí en adelante se desligan estos dos puntos importantes. Usted como hijo de Dios entiende que Dios nos ama, pero sigue siendo justo. Y por cuanto Dios es justo, sigue amándolo. Y esto en nuestra sociedad normal no tendría una completa comprensión, sino solamente a través de Jesús. Expliquémoslo. Allá afuera
el amor no va de acuerdo con la justicia. Para ser justos necesita la persona olvidarse de amor, pero allá afuera. Para que se pueda aplicar justicia a una persona que hizo mal, la gente tiene que olvidarse del amor. Para que la justicia pueda recaer sobre una persona que hizo mal, no puede haber perdón, no puede haber amor. La gente o nuestra sociedad, el ser humano como tal, tiene que separar esas dos acciones para poder ejecutarlas. Si necesita amar a una persona, esa persona como tal quita el amor de Dios o quita el amor de entre su vida para poder ser justo con alguien, para poder aplicar justicia, que para nosotros justicia es igual a venganza. Para el ser humano justicia es igual a cobrárselas todas. Tú la debes, tú la pagas. Eso es la justicia humana. Y para poder aplicar esa justicia no va de la mano del amor. Porque pensemos en alguien que ha cometido un delito, ha entrado y ha robado en una casa o ha cometido cualquier otro delito contra alguien. Bien, esta persona lo identifica y lo denuncia, ¿sí? Para poder aplicar esa justicia, el ofendido no aplica el amor. No lo perdono, por cual pido y exijo que lo castiguen. Pero es porque él no está sintiendo amor en su corazón. De la misma forma, en nuestras relaciones interpersonales y familiares, para poder amar a una persona muchas veces es necesario saltarnos lo que es justo entre relaciones humanas. Pero con Dios no sucede de esa manera. El ser humano está acostumbrado a dar juicios a partir de la base de la venganza, el dolor y el odio, y en base a eso ha desarrollado una visión totalmente alejada de toda verdad. ¿Cómo podemos entender entonces el justo juicio en las personas sin amor? Y es que no lo hay. No hay amor sin odio. No hay justicia sin odio. Cualquier persona, cualquier palabra, cualquier acción de juicio o de censura es vista como una falta de amor o inclusive de odio. A nosotros se nos cataloga de esa manera. Hoy en día ha resultado una de las palabras más famosas es la palabra de inclusión. Debemos ser inclusivos en absolutamente todo. Pero si vas a ser inclusivo, debes estar dispuesto a pasar por alto todo mal y todo pecado que la persona esté cometiendo, ¿sí? Es decir, debes estar dispuesto a quitar la justicia si quieres amarlo. De eso nos enseña la sociedad. Y porque nosotros condenamos, según la Biblia, el pecado y la maldad y la falta de moralidad en la gente, nos llaman personas sin amor, nos llaman personas que odiamos a los demás, cuando realmente no es así. Lo que nosotros castigamos es el pecado, ¿verdad? Y lo que buscamos detrás de esto es que la persona pueda ser corregida por el amor de Dios. En Cristo la situación es precisamente lo contrario. Porque Dios nos ama, traerá un justo juicio sobre nosotros. Y porque Dios ha traído un justo juicio sobre nosotros, es que Dios nos ama. A ver, lo que quiero yo decir es que la gente, para aplicar justicia, necesita venganza. No necesita amor, necesita venganza. Pero Dios, para aplicar justicia sobre nosotros, necesitó amarnos. La base principal de la justicia de Dios fue su amor. Si Dios no nos amara, no hubiera ejecutado el juicio sobre nuestras vidas como lo ejecutó, de la manera en que lo ejecutó. Miremoslo a través de la cruz de Cristo. Si Dios nos ama, si Dios nos ama de la forma en que Dios nos ama, Él debe aplicar justicia en nuestras vidas. Y ya estudiamos en algún momento qué significa la justicia de Dios. Significa pagar por la ofensa que nosotros cometimos contra Dios. ¿Sí? Pero como ese juicio determinaba la muerte sobre el pecador, lo que Dios hizo fue aplicar el amor para poder aplicar la justicia de Dios. Y esto lo entendemos nosotros, ¿verdad?
Y si no nos hubiera amado, no hubiera aplicado el juicio de Dios sobre nosotros. ¿Sí? Como nos ama, envió a su Hijo perdonándonos, quitando esa carga de sobre nosotros y nos perdonó. Como nos ama, envió ese juicio sobre Jesús para perdonarnos, para continuar amándonos. Pero como aplicó el juicio, ahora hay una total libertad en lo que se llama Dios para aplicar su amor y su bendición en nosotros. Dado que Dios ya aplicó su amor, su justicia, y su justicia en base al amor, es que Dios ahora se da libremente, abiertamente a nosotros para bendecir nuestras vidas. Sin amor de Dios no hay juicio, y sin juicio de Dios no hay amor. Eso es precisamente el juicio de Dios en nosotros, el que nos va a definir el amor en nosotros. Es decir, para poder comprender su amor, debemos comprender su justicia. Dios es perfecto en todos sus caminos y todos sus atributos existen juntos en perfecta armonía, sin contradicción y sin confusión. Esa es la gran razón por la que Cristo murió. En Cristo Dios no tolera la rebelión del hombre, sino que la confronta. Dios hace que el camino del hombre sea confrontado por su pecado, y al confrontarlo expone el pecado del ser humano y nos reconcilia con Dios. Nos dice que estamos equivocados y nos advierte acerca de un juicio venidero. Nos dice: hey, mira, has pecado. Y es lo que dice la Escritura, que el hombre pecó contra Dios, y por cuanto pecó contra Dios, entonces vendrá un juicio sobre el pecado que ha cometido. Pero Dios nos ha amado en Cristo Jesús y nos ha perdonado y nos ha hecho justos. Por medio de la muerte de su Hijo, Dios satisfizo todas sus demandas de justicia en contra del pecador. Dios llenó su copa de su ira y la derramó sobre Jesús, y de esa manera su ira sobre el pecado fue derramada sobre Jesús, para que sobre nosotros fuera derramado el amor de Dios. Ahora Él puede manifestarse plena y libremente en su amor. Y lo que estoy tratando de mostrar también, y quiero ilustrarlo así, es que Dios es amor, y Dios se manifiesta en su benevolencia para con su creación, inclusive para con el pecador. Dice la palabra del Señor que Dios envía la lluvia sobre justos e injustos. ¿Por qué? Porque aunque el juicio de Dios está sobre las personas, Dios es amor, y Dios decide bendecir a su creación abiertamente. También Dios es justo, y su justicia se manifiesta en la recompensa del pecado y del juicio de los injustos. Como nosotros éramos injustos para con Dios y lo ofendíamos, lo que Dios hizo fue aplicar esa justicia en todos nosotros como hijos de Dios. Todos los hombres han pecado y no hay nadie justo, ni siquiera uno, dice la Escritura. Por tanto, todos los hombres están sujetos al juicio de Dios, lo cual tiene como resultado la condenación. Pero el amor y la justicia de Dios se manifiestan de manera cooperativa en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y ya traté de explicarlo. Y mirando esto en la cruz de Cristo, Dios te ama, por lo cual Él se entregó en la cruz pagando nuestros pecados. Y como Él pagó nuestros pecados, ahora Dios nos ama libremente o abiertamente. El Hijo de Dios se hizo hombre y llevó los pecados de los hombres, y sufrió la justa ira de Dios que ellos merecían. Por su muerte Él satisfizo las demandas de justicia de Dios, para que Dios pueda manifestarse libre y abiertamente. El amor de Dios entonces se manifiesta para todos aquellos que se arrepienten y confiesan y confían en que Cristo Jesús los ha justificado, y somos justos ahora ante Él, y nos concede la inquebrantable comunión con Dios. ¿Esto no será una manifestación de su grande y pleno amor? Por supuesto que sí. La justicia de Dios se manifiesta aún más en que todos aquellos que rechazan el Evangelio serán juzgados con perfecta equidad e imparcialidad por su pecado, por cada uno de sus pensamientos, por cada una de sus palabras y por cada una de sus obras.
Eso es justicia de Dios y eso es también amor de Dios, en que nos da a todos nosotros la oportunidad de reconocer a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Quiero que vayamos por un momento, por favor, al libro de Éxodo, capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Versículo 6 y versículo 7, y vamos a mirarlo poco a poco. Dice el verso 6: entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y en verdad. Este versículo, ¿cómo define a Dios? Que Él es un Dios ¿qué? Clemente. ¿Qué es un Dios que tiene clemencia o que tiene amor hacia nosotros, o que es un Dios compasivo? Que Él siente el dolor por nosotros y baja nuestra condición. Esa palabra de clemencia o de compasivo quiere decir que alguien que está en superioridad y que el que está en inferioridad no puede hacer ninguna demanda contra él por haberle ofendido. Pero el ser compasivo es bajarse de esa condición de altura hasta la condición de bajeza y tener compasión por el otro. Esa es la relación que Dios nos enseñó. Él estando en su posición de santidad y de grandeza, nosotros estando en nuestra condición de pecado, no podíamos hacer ninguna demanda hacia Dios. No podemos hacerle ninguna demanda a Él. Aún así, Dios nos ha amado y nos ha perdonado, y Él baja desde su posición soberana y santa y se hace a nuestra misma condición, a nuestra misma altura, para amarnos y manifestarnos su perdón y su compasión. Esa misma relación es la que Dios demanda de nosotros como sus hijos. Si hay alguien que por su manera de actuar o su manera de pensar, por juzgarnos de la manera en que nos juzga o tratarnos de la manera en que nos trata, por haber sido malo con nosotros, cae en una condición de inferioridad, y su afrenta y su pecado le impiden hacer cualquier tipo de demanda. Venga, usted tiene que perdonarme. No, el que la ha embarrado y lo sabe muy bien. Y si nosotros no estamos dispuestos a bajarnos a su condición y amarlo también, como lo dije al principio, esa pesadez, esa carga pesada de su mente y de sus hombros no podrá ser quitada. Cuando tú decides acercarte a alguien que te ha ofendido y abrazarlo y amarlo y demostrarle tu afecto y demostrarle que estás dispuesto a perdonarlo, cuando tú haces eso, esa persona queda libre del oprobio que te había hecho. Es decir, tú lo libertas de la ofensa que él te había hecho. Pero únicamente cuando aplicamos el mismo principio de Dios: bajarnos de nuestra posición, ser compasivos, ser clementes hacia esa persona y bajarnos hasta su condición y decirle: ¿sabes? Olvidemos el pasado. Yo sé que me ofendiste, está claro entre los dos que fuiste malo conmigo, pero yo estaré dispuesto a perdonarte, ¿sabes? Eso es amar al prójimo en la manera en que Dios lo ha hecho. Eso significa ser clemente. Versículo 6 también dice: Dios es lento para la ira. Y ser lento para la ira no quiere decir otra cosa sino esperar hasta el tiempo apropiado para derramar el juicio. Lento para la ira quiere decir la condición en la cual usted siente tanta afrenta contra otra persona que siente muchos impulsos de gritarle en su cara o de levantar su mano contra él y satisfacer su necesidad de ira y de justicia, ¿verdad? Le han hecho algo tan grande y tan ofensivo que usted simplemente quiere arremeter contra el otro y usted se pone colorado. ¿Han visto esas personas que por mal genio se ponen rojos en su rostro y se ponen así? Bien, eso es el principio básico para la ira. Creo que en alguna oportunidad lo enseñé también.
Ira es cuando la palabra, la raíz primaria hebrea de esa palabra que determina ira, es ponerse rojo de la cólera que le da a uno, ¿sí? Rojo de la ira, de ese mal genio. Hay personas que no dicen nada, pero simplemente se te nota en la mirada, se les nota en la cara que están de mal genio, ¿verdad? Porque se ponen rojos, no dicen nada, se ponen rojos. Hay personas que aún del mal genio, ¿qué hacen? Lloran, ¿verdad? No dicen nada, pero del mal genio que sienten, lloran. Y su cara se pone roja. Ese es el principio de la raíz hebrea para determinar ira, que se pone roja su nariz porque está airado. Así que el rostro de Dios se ha puesto rojo de la ira que siente contra el ser humano. Y lo que digo de fondo es que Salmos capítulo 7 dice que de continuo, todos los días, Dios está ¿qué? Airado contra el pecador. Todos los días Dios tiene su rostro enrojecido, por dar una figura, su rostro enrojecido contra el pecado del ser humano. Bien, nosotros nos sentimos así muchas veces también, ¿verdad? Y lo que nosotros quisiéramos hacer es levantar nuestra voz y clamar justicia. Eso no es así, eso no es verdad. Usted me está juzgando mal, usted está diciendo mentira, usted está obrando mal. En otros tipos de impulsos quisiéramos imponerle la mano a esa persona, ¿sí? Quisiéramos ejecutar justicia por nuestra propia mano, ¿verdad? Y es allí donde Dios, como un Dios que es definido en este versículo como un Dios lento para la ira, no ejecuta su juicio sobre el ser humano, sino que Él detiene su ira. A eso también se le llama su benevolencia o su longanimidad, esa palabra difícil del Nuevo Testamento, su longanimidad. Es decir, Dios no necesita, aunque hay una figura con Sodoma y con Gomorra y con Noé también, que la maldad fue tan extremo que subió hasta los cielos. Y Dios se hartó del pecado del ser humano. Entonces, en base a eso nosotros podemos decir, bien, el pecado tiene una medida en la cual, cuando esa medida es extralimitada o sobrepasada, es cuando Dios se pone airado con el pecado y vienen los juicios de Dios contra el pecado. Pero es incorrecto mirarlo de esa manera. No es que después de esta raya, si te pasas, te castigo. O después de esa raya empezaré a sentir ira por el pecado. No, Dios no necesita una medida de pecado para sentirse airado, porque un solo pecado es una gran ofensa contra Dios, que es santo. La correcta forma de mirarlo es que Salmos capítulo 7, Dios está continuamente airado contra el pecado y contra el pecador. Continuamente lo está. Su rostro está enrojecido continuamente. Pero Dios es compasivo y abre un periodo de tiempo en el cual está dispuesto a detener su juicio simplemente para demostrarnos su perdón. Así que Dios es compasivo, lo cual denota a alguien que es misericordioso, especialmente con los necesitados. Salmo capítulo 103, versículo 13 y 14 dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de quienes, de los que le temen. Claro, durante este periodo de tiempo hay las personas que van a responder favorablemente ante el juicio de Dios y la justicia de Dios, y aceptarán, como dice Juan 3:16, aceptarán a Jesús como su Señor y su Salvador, ¿verdad? Pero asimismo hay personas que están dispuestos a no hacerlo. ¿Qué sucederá con estas personas que no aceptan el juicio que Dios ya ejecutó? Dios tendrá que venir, por su amor sobre el ser humano, tendrá que venir a castigar a aquellas personas que no estuvieron dispuestos a honrar a Dios o a temer a Dios. Versículo 14: porque Él sabe de qué estamos hechos y se acuerda de que somos polvo. Eso es justicia
y es amor de Dios combinados en un mismo aspecto. Con esto quiero yo también decir esta noche: cuando tengas necesidad de amar a alguien, aplica también la justicia de Dios. Pero cuando tengas también la necesidad de traer juicio sobre alguien, aplica el amor de Dios. Entonces Dios ha dado un tiempo benevolente en el cual nosotros podemos responder a ese amor de Dios, y Dios lo permite. Pero ese tiempo también cesará en algún momento. Y esto se usa frecuentemente para referirse a alguien en una posición superior, desconcertando entonces nuestras mentes humanas y diciendo: wow, ¿qué tipo de amor es este? Que Dios desciende hasta nuestra posición inferior y nos ama. Dios no tolera el pecado y Dios no está dispuesto a dejar la puerta abierta del pecado, sino que Dios es justo con nosotros. Sigue diciendo allí el versículo en Éxodo capítulo 34, versículo 6, para terminar el 6 dice: Dios es abundante en misericordia. Dios es grande en misericordia y en verdad. Y esta palabra misericordia es por la cual Dios muestra su bondad y su amabilidad con el ser humano. Misericordia es un Dios amable y es un Dios bondadoso para con nosotros, y es donde Dios muestra su amor inalterable y su amor leal para con nosotros. Y allí esa frase o esa palabra que termina diciendo Dios es un Dios de verdad también, es que Dios es firme, pero Dios también es fiel. De acuerdo con esto, amados hermanos, Dios nos perdona y Él ha levantado el pecado y la carga del pecado de sobre nuestras vidas. Vuelvo a recalcar lo mismo: cuando tú amas a alguien, haces lo mismo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Te amó, por consiguiente quitó la carga del pecado. Cuando tú amas a alguien, quitas la afrenta y quitas la carga de esa persona sobre tu corazón y sobre tu vida. Pero quiero que miremos básicamente 3 pasajes bíblicos más que nos enseñan acerca de la benevolencia de Dios y de esa misericordia de Dios hacia toda su creación. Vamos por favor a Salmos capítulo 145, versículo 9. Si por favor alguien me puede ayudar leyendo el versículo 9, por favor. 145, 9. Amén. 145, perdón. Léelo, perdón, qué pena, sigue. Amén. Bueno es el Señor para con todos, y su misericordia o su compasión está sobre todas sus obras. Aunque Dios es justo y va a castigar al pecador por su pecado, no quiere decir que Dios deje de ser bueno, o no quiere decir que Dios deje de ser compasivo o misericordioso, o que Dios no vaya a bendecir a sus criaturas, a su creación. No, Dios es justo, pero a la par también Él bendice a su creación. Dios bendice a todo lo que Dios ha creado. Por favor, versículos 15 y 16 también, querido Jonathan. Sí, Señor. Amén. Dios es tan bueno que siempre tiene su mano abierta para bendecir a toda su creación. ¿Sí? Ese es el Dios que nosotros tenemos. Y aunque alguien te haya ofendido, tú debes estar también dispuesto a bendecir a esa otra persona. ¿Cierto que eso nos identifica? ¿Verdad que esos versículos también nos identifican a nosotros como cristianos? Que cuando alguien nos ha ofendido, aún así nosotros estamos dispuestos a abrir nuestra mano para bendecirlo. Esta sociedad se burla aún de esto. Esta sociedad aún nos criticaría por esta acción, pero ¿usted qué hace? Esa persona lo traicionó, esa persona
lo ofendió. ¿Por qué hace? Porque es bueno con él, con ella, ¿verdad? Y nos insultan por eso. Pero como Dios es bueno y también abre su mano sobre justos e injustos, nosotros aprendemos a hacer lo mismo sobre justos e injustos, ¿verdad? Perfecto, ese versículo allí. Vamos a Mateo capítulo 5. Allí habla acerca del sermón del monte. Pero miremos los versículos 44 y 45. Por favor, otra persona que me ayude leyéndolo también. 44 y 45. Amén. Amén. Ese es el Dios que nos ama. Ese es el Dios que nosotros representamos y que nos ha llenado con su amor. Ven, analicémoslo poco a poco. Dice, versículo 44, pero yo les digo, amen a sus enemigos. ¿Acaso no fue lo mismo que hizo Jesucristo con nosotros? Dios nos amó a nosotros. Dios nos amó. Dios nos amó aun cuando nosotros lo perseguíamos, lo ofendíamos. Es lo mismo que Dios espera de nosotros. Cuando Jesucristo responde, recuerdan que lo vimos hace 15 días, de hecho fue hace 15 días. Nosotros leíamos en la palabra del Señor que ay, se me fue la paloma, discúlpenme. Bueno, está bien, voy a seguir con el tema. Amen a sus enemigos. Entonces, nosotros habiendo ofendido a Dios, Dios nos ama y es la forma en que Dios espera que nosotros lo hagamos. ¿Sí? Sí, ya recordé el tema. Jesucristo nos dijo a nosotros, nos dijo, el nuevo mandamiento es este, ¿lo recuerdan? Amen a Dios por sobre todas las cosas. Pero fuimos a Levítico y Levítico nos decían, amen a sus enemigos, amen al extranjero. No hay nada nuevo en eso. ¿Qué era lo nuevo? Lo nuevo era, ama a tu prójimo como a ti mismo, como yo los he amado. Esa es la parte nueva del nuevo mandamiento. ¿Sí? ¿Cómo nos ha amado Dios? De esta manera que Dios nos está diciendo, ama a tus enemigos. Y aquí en mi versión de las Américas dice, y oren por los que los persiguen. ¿Cuántos oran por aquellas personas que les han hecho mal? ¿Cuántos estamos dispuestos a orar por aquellos que nos han afrentado y que nos han ofendido? Y uno dice, uy, bueno, tal vez. Pero saben, cuando estamos en el amor de Dios, esa respuesta brota en nuestro interior. ¿Sí? Sigamos allá desglosando un poco este versículo 45. Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace subir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Para que nosotros seamos hijos de Dios, necesitamos orar por nuestros enemigos. Para que seamos hijos de Dios, necesitamos bendecirlos, porque Dios es bueno con todos. Dios es justo y castigará el pecado sobre todas las personas. Pero Dios es bueno, clemente y misericordioso. Vamos a la última cita de esta noche. Está en Hechos. Quiero que por favor una persona también me ayude leyéndolo. Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. Hechos 14, versos 16 y 17.
¿Quién lo encontró, por favor? Fuerte y claro. Hechos capítulo 14, versos 16 y 17. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo yo? ¿Quién lo puede leer? Gracias. Gracias, hermano Jonathan. Sí. Amén. Ese es Dios. Justicia también quiere decir que por el camino en que tú andes, como lo dije hace un momento, Dios juzgará a todas las personas por todas sus palabras, por todas sus acciones, por todos sus pensamientos. Consecuentemente, con eso, Dios permite que todas las generaciones caminen en sus propios caminos, anden tras sus propios pensamientos. Dios lo permite. Pero Dios no se deja sin testimonio a sí mismo. Dios no se deja sin testimonio. ¿Qué quiere decir? Que Dios continuó siendo bueno porque Dios es un Dios bueno. Le dijo Jesús a Nicodemo: solamente hay un Padre bueno y es nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque Él sigue derramando bendición sobre todas las personas. Todos nosotros nos podemos levantar y todas las personas alrededor del mundo día tras día van sabiendo que Dios nos permite un día más de vida, que Dios nos bendice con la lluvia, con las estaciones, con las cosas buenas que nos da. Entonces, esos tres ejemplos de benevolencia, de bondad de Dios hacia su creación se vuelven más impresionantes al entender que Dios, en todos sus atributos, todos los que hemos atendido antes, todos los atributos que hemos visto antes, ninguno de ellos actúa separadamente. Todos están entrelazados en una perfecta unidad. Y en este aspecto lo podemos entender, que Dios es amor, pero también es el Dios juez justo sobre nosotros. Entonces sería un acto indescriptible de benevolencia si Dios, infinitamente glorioso del universo, se humillara hasta una posición del ser humano para hacerse cargo de sus criaturas justas que lo honran a Dios, como Señor y como Padre de todos nosotros, con cada uno de sus pensamientos, sus palabras y sus acciones. Eso es lo que se llamaría extrema misericordia y extrema bondad sobre nuestras vidas. Dios nos ha amado tanto y tiene tanta compasión de nosotros que se humilló a sí mismo hasta nuestra posición, pero sin olvidar sus justos juicios y su bondad extrema sobre nosotros. Con esto, mis amados hermanos, he intentado ir a través, porque como lo dije también en otra oportunidad, no es que pretenda conocer o comprender el amor de Dios, porque es tan grande que nuestras mentes no pueden comprender el amor de Dios en su totalidad. Pero en nuestra forma de pensar sí tratemos de comprender a Dios a través de la Escritura. Y este era el ejercicio de hoy, poder ver el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Y de esa manera nosotros podemos también determinar y desarrollar nuestras acciones con otras personas. Amén. Entonces, amados hermanos, oremos al